Señor, gracias te damos porque estamos juntos en esta mañana, por este medio. Ahora, al abrir tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tú nos hables una vez más, que tu palabra sea de fortaleza para nuestra vida mientras te estamos esperando. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Mi primer sermón, el primer sermón que escuché del regreso de Cristo fue en el año 1982. 82, hace mucho dice acá, ya va a llegar, todo llega. 1982, Guerra de Malvinas. ¿Se acuerdan? Usted no había nacido todavía, ¿verdad? Acá dice Sebastián que no había nacido, no sé por qué no le creo, pero vamos a hacer de cuenta que no nació en 1982. 1982, Guerra de Malvinas. Primer sermón. ¿Quién lo predicó? Alguien que ustedes conocen. Él fue pastor por aquí, él pasó por aquí, ya es un pastor jubilado. El pastor Héctor Manuel predicó. Yo estoy acordándome como si fuera hoy. Yo estaba en la mitad del templo de la iglesia de Villa Mitre, en Bahía Blanca, en la mitad del templo, y entonces escuché un sermón con fervor del regreso de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hermanos, yo me acuerdo como si fuera hoy, latió mi corazón. Nunca había escuchado un sermón con tanta fuerza. Usted se acuerda del pastor Manuel, ¿verdad? Pastor Manuel, él fue evangelista por un periodo allí en aquel tiempo, Misión Argentina del Sur, y no sé si no era la misión patagónica en aquel tiempo, porque todavía no estaba dividida. Y el pastor predicó con poder el mensaje. Ya ha pasado mucho tiempo, Hoy es una fecha importante en la política argentina y en la historia de Argentina. No voy a hablar de eso, pero quiero recordarle, hoy es 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Si usted no sabe de historia, si usted no recuerda, pero es un día histórico para Argentina. ¿Qué cuando nosotros pensamos en la historia de la iglesia? ¿Qué cuando usted y yo pensamos en el tiempo que ha transcurrido y que Cristo no vino? Cuando yo armaba el sermón de esta mañana y pensaba en el título del sermón, del chasco a la victoria. Del chasco a la victoria. La historia de la iglesia son como las raíces del árbol. La raíz y las raíces es lo que hace que el árbol crezca fuerte. Usted puede tener un árbol que aparentemente es fuerte, sin embargo, un viento puede derribar ese árbol. Y usted cuando ese árbol lo encuentra derribado, se da cuenta que no había raíces. Y usted cuando ve ese árbol derribado dice, pero parecía fuerte. Sin embargo, no tenía raíces. Mirar la historia de la iglesia y ver cómo Dios condujo a su pueblo fortalece las raíces. Es interesante porque si usted piensa en esto, por algo el Señor nos dejó el conflicto de los siglos, completando la serie del gran conflicto. ¿Por qué? Porque lo que Ellen White nos deja en el conflicto de los siglos es ese pensamiento. Además de decirnos, miren, aquí está el Apocalipsis. Para cerrar la serie nos está diciendo, es importante la historia para que crezcamos fuertes. Y ver cómo el Señor nos condujo en el pasado. Ver cómo el Señor nos protegió en el pasado. Cuando uno mira la historia y uno se para hoy en la realidad del 2020, mira para atrás en la historia y mira para adelante el futuro glorioso que tenemos. Entonces, algo en nuestra perspectiva como adventistas del séptimo día cambia. Nuestra perspectiva cambia. Yo quiero desafiarte en esta mañana a estudiar, a leer acerca de la historia de la iglesia adventista. Porque entender y aceptar cómo Dios condujo a su pueblo nos hace fuertes.
Y aquí comienza el tema en esta mañana. Yo quisiera que juntos vayamos al primer chasco. El primer chasco aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Primer chasco. Si usted cree que el único chasco que tuvo la iglesia cristiana fue el chasco de 1844, error. Ese fue el segundo chasco de los cristianos. El primer chasco enseguida fue sanado. El segundo chasco está esperando ser sanado. Cuando uno analiza el primer chasco, rápidamente descubre por qué fracasó, por qué se chasquearon esos primeros discípulos. Todavía latía en el corazón de ellos la tristeza de haber visto morir a su líder en la cruz del Calvario. En esa cruz, que para ellos en ese momento solo tenía el significado de la fuerza de Roma, pero Dios iba a darle el verdadero significado de liberación del pecado. Para ellos, esas tres cruces, que seguramente eran el reflejo de otras miles de cruces que fueron levantadas, solamente la veían desde la perspectiva de un poder que tiene poder para limitar a las personas y limitarlas en su vida, o sea, matarlas. Es interesante esto. Me gusta esta escena, porque cuando Satanás la ve como el fin de Cristo, la escena se transforma en el milagro de la salvación para todo el mundo. Sin embargo, para aquel grupo de creyentes era un chasco. Me gusta la escena cuando el pastor William Johnson, en su devoción matinal, Reflejemos su gloria, él menciona allí, todas las personas se sentaron a esperar el gran chasco. Porque mientras unas se burlaban de lo que estaba pasando con aquel maestro desnudo en la cruz, otros estaban viviendo el gran chasco. Interesante, ¿verdad? Miren, claro, vos y yo hoy con el diario del lunes vemos la cosa diferente. Hoy vos y yo sentados en un banco, en un templo cómodo, con aire acondicionado, vemos diferente. Pero en aquel momento ellos tenían la confianza en el líder que los liberaría del yugo romano. ¿Vieron? Hasta la historia desde esa perspectiva nos hace entender mejor el plan de salvación. Desde esa perspectiva, algunos creen que el mundo los cristianos creen, aquellos cristianos un poquito más radicales creen, el mundo se paralizó alrededor de la cruz. No, el mundo siguió girando. ¿Ustedes creen que el emperador de Roma se enteró que allá, en un lugar de Jerusalén, uno que decía ser el líder murió? No. Algunos creen que el mundo se paró y los bárbaros que estaban tratando de llegar a Roma, que estaban haciéndose cada vez más fuertes, pararon en su trajín de día porque se enteraron de que ese día, ese viernes de noche, una cruz se levantó. Primer chasco. El texto es interesantísimo. Aquí, en este primer chasco, aparece enseguida la sanación desde dos perspectivas. La primera idea, versículo 36, dice que Jesús se le aparece a los discípulos del capítulo 24 de Lucas. Se aparece a dos de sus discípulos. Iban caminando perplejos, tristes. Y es interesante, desde el versículo 13 en adelante, cuando van camino hablaban, discutían entre sí. Y entonces Él se les acercó, ellos volvían a Emaús. Yo tenía 7 años cuando escuché el canto de Camino de Emaús. Y el canto del Camino de Emaús dice, iban dos peregrinos cuando se le apareció uno en el camino.
Es un canto, es bíblico. No lo conocieron al caminar. El chasco, el primer chasco, tiene que ver porque aquellos creyentes de la palabra se olvidaron de analizar la palabra. Cuando ellos perdieron la perspectiva de la palabra, necesitaron que el mismo Jesús, ahora resucitado, les dijera: miren, saben, de esto escribieron los profetas. Esto tenía que suceder. En el primer chasco, aquellos primeros creyentes, y miren, estoy diciendo los primeros creyentes, esos de los 3 años y medio de ministerio de Jesús, habían perdido la perspectiva de la palabra. Y Jesús les dice ahora: miren, tardo ustedes, duros de entender. De esto escribió Moisés y los profetas. Y el texto es interesantísimo porque Cleofas y su amigo dicen: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Usted recuerda el texto, ¿verdad? Cuando llegaron a la casa, Jesús hizo como que seguía y ellos le dijeron: quédate con nosotros, es tarde, cena con nosotros, se hace tarde. Y cenaron, y cuando partió el pan se dieron cuenta que era Jesús y Él desapareció de ellos. El primer chasco fue sanado con la palabra. El primer chasco fue sanado con la palabra. El primer chasco fue sanado cuando lo vieron a Cristo resucitado. El primer chasco, ahí en el momento, demostró que el plan de salvación se abría para todos y para todo el mundo. Primer gran chasco. Sanado. Si usted quiere saber del movimiento adventista, usted tiene que leer. Somos una iglesia maravillosa. Me gusta decirlo. Yo suelo decir siempre que soy cristiano antes de ser pastor. Y ahora la pandemia me hace pensar en otra cosa. Yo trabajo de pastor. ¿Sí o no? Yo trabajo de pastor. Alguno puede decir: no, pastor es un ministerio. No, yo trabajo de pastor. Porque si yo recibo un salario, yo trabajo. Si el movimiento tiene objetivos, es un movimiento que espera un trabajador. Cuando uno mira el movimiento adventista, es un movimiento maravilloso. Dios invitando a las personas a buscar la sanación en la palabra. El movimiento adventista nace por la palabra de Dios. Y miren, cuando usted lee la historia del movimiento adventista milerita, antes de ser el movimiento adventista del séptimo día, en el año 1830, ese movimiento comienza a predicar del regreso de Jesús, basado en la palabra. Dentro del 22 de octubre, la semana que viene, nosotros estamos recordando el gran chasco del 22 de octubre de 1844. Y miren que estoy diciendo recordando, no celebrando, porque no hay nada que celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Si Cristo no vino. Ahora noten lo siguiente. Cuando ese movimiento comienza a predicar del regreso de Jesús, ese movimiento que no solamente es en Estados Unidos, sino que en Europa, otros también estaban estudiando del regreso de Jesús, otros estaban estudiando las profecías bíblicas, otros estaban estudiando de que en esa fecha de 1844 algo iba a suceder en el mundo, porque la Biblia lo estaba mostrando. Y noten lo otro interesante de esto. Cuando uno lee aquel movimiento en el segundo chasco, recuerden, el primer chasco fue sanado por la palabra. Cristo y la salvación sanó el primer chasco. En el segundo chasco del movimiento cristiano, en el segundo gran chasco, ahora este movimiento que esperó ese 21 de octubre,
el atardecer del 21 de octubre y esperó las 12 de la noche, las 0 horas del 22, y esperó al amanecer, y esperó las 0 horas, 11:59 del 22, y Cristo no vino. Y Cristo no vino. Miren, cuando yo leo de esto, no tengo más que emocionarme. Solo pensar en aquel grupo sincero de creyentes. Porque hay sinceridad en la palabra. Cuando uno abraza la palabra, uno abraza la palabra con sinceridad. Vos estás escuchando ahora de tu casa, sentadito con el celular, con tu computadora, ya conectaste tu celular con el televisor y estás ahí mirando. ¿No te causa algo acá adentro pensar que aquel grupo de personas vendían sus propiedades porque decían, Jesús ya viene mañana? Aquellos que tenían muchas cosas vendieron todo porque Jesús venía mañana. La historia dice que aquel movimiento impactó tanto que las personas cerraban sus lugares de trabajo y abrían iglesias. Porque algo iba a suceder. Ya se habían equivocado unos años antes, ahora nuevamente en esta nueva fecha estaban seguros de que algo iba a suceder. Pero no sucedió. Cuando uno lee las memorias de aquellos pioneros, algunos de ellos escribieron, lloramos amargamente. Lloramos amargamente. De aquel movimiento adventista surgieron tres movimientos. Yo repasaba esto con Pablito hace un momento. Surgieron tres movimientos. El primer movimiento pensó que Jesús vendría, que regresaría para purificar la tierra y la iglesia. Siguieron esperando a Jesús. El segundo movimiento dijo, Jesús vino de una manera invisible, solo para los verdaderos creyentes, es decir, para ellos mismos. Y que eso los habilitaría para no pecar nunca más. Eso los habilitó para no pecar nunca más. Y el tercer movimiento, que Cristo había entrado en el santuario celestial. El tercer movimiento. Alguno de nosotros puede decir, pastor, aquel movimiento se equivocó porque no estudió la palabra. Sí, con el diario del lunes es muy fácil decir que el otro se equivocó. Alguno puede decir, pastor, pero no leyeron Hebreos, capítulo 9, versículos 22 y 23. Cuando lo leyeron, comenzaron a ser sanados, pero siguieron esperando. Nosotros somos hoy el tercer movimiento. El que aceptó que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Somos el movimiento que hoy, según Hebreos 11:10, creemos que el Señor preparó una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Somos el movimiento que lee continuamente Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, donde Jesús mismo dijo, voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Somos el movimiento post-chasco, que hoy seguimos creyendo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, donde San Juan escribió, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque aquellas primeras cosas pasaron. Somos ese movimiento post-chasco que estamos esperando en este segundo chasco que el Señor cumpla su promesa de venir a buscarnos. ¿Por qué tardas, mi Señor? ¿Por qué tardas, mi Señor? Somos ese movimiento.
En el año 1952, y yo tampoco había nacido ahí por las dudas, ni tampoco estuve presente. En 1952, la iglesia comenzó a imprimir su primer devocional. El primer devocional adventista fue en el año 1952. En el año 1980, la iglesia publicó el devocional Cada día con Dios de Ellen White. Había que reforzar el perfil adventista. En ese devocional fue armado de tal manera que fueron cartas liberadas del espíritu de profecía y cada carta tenía la fecha del día. Y fueron cartas publicadas, cartas que Ellen White mandó a pastores, a esposas de pastores, a sus hijos, a su nuera, a su esposo, a su vecina, a quien la cuidaba. Por eso el título Cada día con Dios. Han pasado 68 devocionales y Cristo no vino. Cuando nosotros festejamos que llevamos años haciendo cosas, en realidad en nuestro corazón debería haber un anhelo más profundo de recordar que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Recordar que ya hace mucho estamos aquí en la tierra es como hacernos cargo de un fracaso, de algo que estamos esperando que pasa, pero que aún no pasa. ¿Cuál es nuestra perspectiva después de 1844, hace más de 70 años, como movimiento? Estamos esperando a Jesús. Hace poco tiempo había un cuarteto que cantaba, no sé si siguen cantando, no lo sigo. Y cantaba, ¿se acuerdan? Solo un poco más. ¿Sí? Y después cantó, a veces yo me canso, a veces yo me canso. Y después cantó, entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Si era solo un poco más. Era solo un poco más. Hoy nosotros, ustedes y yo, estamos esperando que el Señor cumpla lo que prometió. Vendré otra vez. Estamos esperando esa realidad. Porque así como Jesús sanó a esos discípulos en el camino de Emaús con la palabra, hoy el Señor va a sanarnos a nosotros con la palabra para que la palabra confirme nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor y en el pronto regreso del Señor. Nosotros ahora con la palabra somos nuevamente sanados, ahora desde la perspectiva del nuevo pacto. Y con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y toda la Biblia, nuestra esperanza se debe hacer más fuerte y más fuerte, de tal manera que no importa lo que pase, el Señor viene a buscarnos. El Señor ya sale a buscarnos, ya viene a buscarnos. E iremos a morar con Él por 1000 años para luego regresar y que el mundo, el pecado en este mundo desaparezca. Nosotros estamos viviendo en la etapa de post-chasco y aún algunos están poniendo fechas cuando ya no hay más fechas que poner. Y algunos están ideando nuevas versiones proféticas para entretener a la gente cuando nuestro trabajo hoy es predicar el evangelio y prepararnos nosotros para estar listos cuando Cristo venga. No hay otra cosa que tenga más profundidad en estos momentos que predicar el evangelio, que Cristo viene y que Él es la solución. Mientras algunos buscan posicionarse en posiciones que no llevan a ningún lado en la estrategia de la predicación del evangelio, el enemigo gana terreno y la iglesia se adormece y se entretiene. Cristo viene. Cristo viene. En Brasil se cantaba un himno que estuvo en nuestro himnario. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto dista Canaán? Y entonces el himno decía, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto, vamos ya.
¿Cuánto dista Canaán? Entonces ellos dijeron, miraron el himno y dijeron, este himno es depresivo. Sin embargo, podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cuánto dista Canaán? Tan cansados, tan cansados. Hoy, dentro de unos días, ese 22 de octubre, podemos recordar qué bueno fue el Señor con nosotros al alumbrar nuestro camino con la palabra y mostrarnos el fin. Qué bueno fue el Señor con nosotros al mostrarnos de que Él con su palabra nos sana y nos da una perspectiva segura. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como antorcha, escribió San Pedro. Hoy, en este momento, vos y yo tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Vos y yo. Cuando nuestro hijo mayor se casó y se fue a vivir a Comodoro Rivadavia, cuatro veces viajamos a Comodoro Rivadavia, lejos. Viajamos desde Buenos Aires, viajamos desde Bahía Blanca, viajamos desde Córdoba. Yo recuerdo haber llegado de noche, pero ya queríamos llegar. Queríamos llegar. Nos movilizaba nuestras nietas y pensar que llegar a Comodoro y encontrarnos con nuestro muchacho, con su esposa, con sus hijas y sentir el abrazo de ellos. Y yo recuerdo ir por la ruta 3, interminable. Ustedes saben que la ruta 3 es la ruta que recorre toda la Argentina. Y la ruta muere allá en el fin del mundo, en Ushuaia. El fin del mundo. Ahí muere la ruta 3. Ir en el desierto, ir kilómetros y kilómetros. Y se está haciendo de noche y tus ojos comienzan a caerse. ¿Qué te sostiene? Te sostiene saber que vas a llegar a la casa de un familiar a quien estás anhelando ver. Te sostiene que quieres abrazar a tu hijo y abrazar a tus nietas. Y aunque estás cansado, aunque estás agotado, el viaje es largo y angustioso, sabes que al final del camino está el objetivo. Vos y yo en esta mañana, a días del 22 de octubre, fecha para nuestra historia de la iglesia, pero fecha profética, que a partir de ese momento Jesús podía venir en cualquier momento. Vos y yo, en estos momentos, tenemos que nuevamente abrazar la esperanza bienaventurada, abrazar la promesa feliz de saber que Cristo viene pronto a buscarnos. Y en esta mañana, en este momento, para vos que estás ahí, a quien el Señor te llamó una vez, que el Señor te sacó de donde estabas para ponerte en sus brazos y cerca de Él, a vos en esta mañana, el Señor te está hablando una vez más. El Señor te está invitando una vez más, a vos, que estás teniendo un problema de salud, anhelas el regreso de Cristo. Estás teniendo un problema con tus hijos, anhelas que Cristo intervenga y venga pronto. En este momento de la gran crisis y depresión económica del mundo, anhelas que Cristo venga a vos. Prepárate. ¿Saben? Cuando comenzó la pandemia yo solía decir con mucho entusiasmo, cuando esto termine seremos diferentes. Y hace poco pensé, yo creo que muchos de ustedes, tal vez yo también, siga siendo igual. Si antes
No tenía que salía de mi casa para venir a la iglesia y no venía. Ahora no tengo que salir de mi casa y tampoco voy. Nada cambió. Pero Cristo va a venir. Cristo va a venir. Si vos te entregás a Él, Cristo va a venir. Y si vos no te entregás a Él, Cristo va a venir. Porque Él va a venir. Él prometió. Y por sus hijos amantes, pronto va a interrumpir la historia de este mundo. En esta mañana, yo quiero invitarte a entregarte al Señor. En esta mañana, en este momento, en este lugar. Estás en tu casa, estás con tu esposa, estás con tu hijo, estás solo, estás sola. En esta mañana, en este momento, entrégate al Señor. Renueva tu visión de esperanza. Cristo viene pronto. Renueva tu visión. Cristo ya llega. Cristo ya viene. Cristo te ama. ¿Quieres? Este es el momento. Yo estoy aquí, los bancos están vacíos. Puedo imaginar el rostro de alguno de ustedes sentados aquí en el templo en esta mañana. Como decía el pastor hace un tiempo cuando estuvo predicando aquí, el pastor Cancina, que dijo, yo sé que acá se sienta este, yo sé que acá se sienta aquel otro. Yo también. Yo te veo parado allá en el fondo. Te veo parada ahí sentada ahí en el medio. Vos estás acá, tu esposo está allá, tu hijo está arriba. Vos estás acá. Que el Señor nos ayude a renovar nuestra esperanza en estos momentos. No hay otro chasco. La promesa de su regreso late en nuestro corazón. No hay otro chasco. Cristo prometió y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Yo quiero invitarte a orar. Vamos a orar. Señor, no hay nada que nos fortalezca más que en esta mañana podamos recordar, abrazar la promesa de tu regreso, anhelarla y prepararnos, Señor, para ese momento. Y en esta mañana, en este momento, en este lugar donde estamos, queremos entregarnos a ti, Señor. Toma nuestras vidas, gastadas y arruinadas por este mundo lleno de pecado. Te abrazamos, Señor. Te abrazamos. Nos entregamos a ti, Señor. Ven a buscarnos. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén.